ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo ni de mis energías a las organizaciones benéficas y a las causas que siempre he llevado en el corazón. A sus 75 años, el rey Carlos no solo ha sostenido la corona sobre su cabeza, sino también el peso insoportable de secretos cuidadosamente ocultos en lo más profundo de la monarquía. Durante décadas, rumores de escándalos y verdades silenciadas han perseguido a la familia real como una sombra persistente. En los últimos meses, Carlos ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos. Ha cerrado definitivamente la puerta al regreso del príncipe Harry a la vida oficial dentro de la realeza, alimentando así especulaciones que se niegan a desaparecer. Y ahora, tras tanto silencio, el monarca ha decidido romperlo, confirmando la existencia de un secreto tan trascendental que podría transformar la manera en que el mundo entero contempla la institución de la corona. No se trata únicamente de historia pasada. Lo que está en juego es el legado, la lealtad y, sobre todo, la verdad. La confesión esperada y la sombra de Diana. ¿Qué revelación largamente guardada se atrevió finalmente a confesar Carlos después de tantos años de silencio? La respuesta, inevitablemente, nos lleva al recuerdo imborrable de Diana y al peso que su memoria ha dejado sobre él. Aún después de su trágica y repentina muerte, la princesa de Gales siguió siendo imposible de olvidar. Diana, que pasó su vida bajo la luz despiadada de los reflectores públicos, perdió la vida en un automóvil que corría a gran velocidad por las calles de París, aparentemente tratando de escapar de los fotógrafos que la acosaban sin piedad. Su figura, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, permaneció viva en la memoria colectiva de pueblos y generaciones enteras, trascendiendo el simple rol de miembro de la realeza. Cuando una vez le preguntaron si pensaba que algún día sería reina, Diana respondió con sinceridad: No lo creo. Prefiero ser la reina de los corazones de la gente. Y en efecto, eso fue lo que logró: convertirse en un símbolo viviente, una presencia que marcó profundamente millones de vidas. El legado eterno de una princesa, su calidez, su compasión genuina y esa rara capacidad de hacer sentir a cada persona vista y valorada, fueron las cualidades que más hondamente quedaron grabadas en la conciencia pública. El recuerdo de su sonrisa dulce, de sus gestos espontáneos de bondad y de su entrega incansable a las causas humanitarias, forjaron un legado que parecía inmune al paso del tiempo. Diana se convirtió así en algo más que una princesa. Se transformó en un ícono eterno, una representación imperecedera de humanidad y de gracia. Cada año, cuando se acerca el aniversario de su muerte, el Palacio de Kensington se convierte en un santuario silencioso de memoria. Decenas, a veces centenares de personas se congregan frente a sus rejas, depositando ramos de flores frescas que impregnan el aire de fragancias suaves, como si el aroma buscara mantener viva la esencia de aquella mujer que nunca dejó de pertenecer al corazón de la gente. Un aniversario solemne. 24 años después de la muerte de Diana. Han pasado ya 24 años desde la trágica desaparición de la princesa Diana, y el mundo sigue recordándola con el mismo amor y respeto de siempre. En la penumbra de ese aniversario solemne, las personas se reúnen para honrar su memoria, encendiendo velas que titilan suavemente y proyectan destellos cálidos a lo largo de los senderos. A su lado, cartas escritas a mano, impregnadas de amor, dolor y una nostalgia infinita, son depositadas con devoción frente a los lugares de homenaje. Desconocidos se detienen en silencio, susurran su nombre, evocan el calor de su sonrisa, o comparten recuerdos breves, casi fugaces, de instantes en los que ella tocó sus vidas de una manera imposible de olvidar. Estos gestos sencillos, pero al mismo tiempo profundamente poderosos, revelan una verdad incontestable. Diana ya no era solamente una princesa arrancada demasiado pronto de este mundo, sino que se había convertido en algo mucho más grande, inmortal en los corazones de quienes se sintieron inspirados por ella. El duelo de un rey y el peso de la memoria. El duelo, sin embargo, nunca es indulgente.
El mundo aprendió poco a poco a recordar a Diana con amor y admiración, en lugar de con un dolor crudo y desgarrador. Para Carlos, en cambio, su recuerdo siguió siendo como una tormenta que nunca cesaba dentro de él. La sociedad, la prensa y el público no dejaron de presionarlo para que reconociera abiertamente la importancia de Diana, para que rindiera homenaje a la vida y al legado que ella había dejado. Ya no bastaba con que William y Harry mantuvieran viva su llama. El mundo quería ver a su padre dar un paso al frente, hablar con franqueza y mostrar respeto. Año tras año, la presión se fue acumulando como olas que golpean implacables contra un acantilado. Los titulares exigían un gesto, los comentaristas pedían reconocimiento, y en todos los rincones resonaban las mismas palabras. Él le debe eso a Diana. Para Carlos, ese peso de expectativas era constante, duro, imposible de eludir. Aunque su vida junto a Camilla Parker Bowles le había proporcionado una paz íntima y cierta felicidad personal, no podía ignorar la trascendencia que Diana seguía teniendo, no solo para la familia real, sino también para la monarquía en su conjunto y para millones de ciudadanos. Su vida se debatía en una dualidad dolorosa. Por un lado, había encontrado una compañera que le daba estabilidad. Por otro, cargaba la responsabilidad de honrar a la mujer que lo había cambiado para siempre. En privado, confesó a sus allegados más cercanos: «Sería deshonesto fingir que ella no me transformó. Después de todo, fue la madre de mis hijos». Aquellas palabras lo acompañaban constantemente, sobre todo cuando observaba a William y a Harry seguir transmitiendo la luz de su legado. Hablar abiertamente, no obstante, suponía un riesgo enorme. Carlos temía el ridículo, las acusaciones de hipocresía, la manipulación mediática. Le preocupaban los posibles manifestantes frente a las puertas del palacio, el escrutinio feroz de la opinión pública y las sombras persistentes de escándalos pasados. Y aún así, comprendía una verdad evidente: el silencio no lograría nada. Callar solo dejaría que viejas heridas siguieran supurando. Para honrar de verdad a Diana y reconocer el pasado, tendría que enfrentarse a él con valentía, incluso bajo la mirada del mundo entero. El memorial y la decisión de hablar. Diana había dejado un legado imborrable. Pero, ¿existía aún una parte de su historia que el público desconocía? ¿Y cuánto pesaba esa verdad en la conciencia de Carlos? El momento decisivo llegó de forma discreta, pero cargado de una inmensa trascendencia. Se organizó un memorial al aire libre en su honor, muy distinto de los grandes espectáculos de la realeza. Íntimo, emotivo, diseñado para celebrar la influencia extraordinaria de la princesa a través de discursos, música y testimonios personales. Entre los asistentes, había dignatarios, figuras públicas y ciudadanos anónimos que nunca habían dejado de admirarla. Para el rey Carlos, sin embargo, el evento significaba mucho más que una simple ceremonia. Representaba una elección. Podía seguir callado y permitir que otros contaran la historia de Diana, o podía, por fin, romper décadas de silencio con sinceridad y coraje. En las semanas previas al acto, el peso de esa decisión lo atormentó. Se encerraba en los pasillos silenciosos de su estudio privado. Caminaba de un lado a otro, ensayaba palabras, recitaba frases en voz alta ante las paredes que durante años habían escuchado sus dudas secretas. Ninguna palabra parecía suficiente, ningún tono resultaba correcto, cada pausa parecía demasiado larga. Una noche, confesó a Camilla: «Debo decir algo real. Si subo ahí y hablo como una figura fría, los perderé para siempre». Camilla lo escuchó en silencio, consciente de que ese era un camino que solo él podía recorrer, un frágil equilibrio entre verdad, remordimiento y expectativas públicas. En esas horas de reflexión, Carlos enfrentó los errores que lo perseguían, la ternura que no supo ofrecer, la distancia emocional que marcó su matrimonio, las decisiones que dejaron cicatrices en Diana y en sus hijos. Recordó su valentía, su generosidad,
su espíritu humanitario que había conquistado corazones en todo el planeta. Y entendió que el pueblo merecía escuchar su verdad, aunque eso implicara arriesgar su imagen y exponerse a críticas. El día de la confesión. Llegó el día. Una multitud se congregó con fotografías, flores y recuerdos de Diana, con rostros marcados por la emoción y una devoción intacta. El ambiente estaba impregnado de un murmullo solemne, casi eléctrico, de décadas de sentimientos acumulados. Cuando Carlos subió al escenario, una plataforma sencilla, escogida así para centrar la atención en las palabras y no en el protocolo. Su sola presencia transmitía el peso de años de silenciosa introspección. Su mirada, marcada por las arrugas de las dudas y el paso del tiempo, recorrió el gentío. Por un instante, pareció que el mundo contenía la respiración, y entonces, con una voz frágil pero decidida, comenzó. Hay algo que he cargado demasiado tiempo. Ha vivido en las sombras, susurrado por otros, pero nunca admitido por mí. Tal vez ha llegado el momento de decir la verdad. El público se inclinó hacia adelante, atrapado por la gravedad de sus palabras. Lo que siguió fue inédito. Carlos confesó: jamás amé verdaderamente a Diana, no como un esposo debería amar a su esposa. Me casé con ella porque era lo que se esperaba de mí. El deber y la tradición me dejaron pocas opciones. Creí que era el camino que debía seguir por la corona, por el país, y en ese proceso causé un dolor profundo, no solo a Diana, sino también a nuestros hijos y a mí mismo. Continuó, reconociendo que su silencio, en un principio pensado para proteger, solo había abierto heridas más profundas. Me enseñaron a creer que la corona estaba por encima de todo. Pero esa creencia tiene un precio. Ese precio fue mi matrimonio. Fue la paz de Diana, y fue también parte de mi propia humanidad. Por primera vez, el rey admitía de cara al mundo lo que durante décadas se había susurrado entre muros palaciegos. Un reconocimiento tardío, pero lleno de la crudeza de la verdad. Y la pregunta volvió a resonar. ¿Qué lo llevó realmente a casarse con Diana? ¿Qué tensiones ocultas y qué pasiones pasadas marcaron aquel matrimonio que el mundo creyó perfecto? El esplendor y las tensiones escondidas. En los años 80, Buckingham Palace estuvo bajo una atención sin precedentes. Con 32 años y como heredero del trono, Carlos caminaba con el peso de siglos de tradición sobre sus hombros. Cada gesto, cada aparición pública tenía un significado político y social que iba mucho más allá de su vida personal. La prensa y la opinión pública no dejaban de preguntarse, ¿cuándo se casaría? ¿Quién sería capaz de conquistar su corazón y garantizar la continuidad de la monarquía? Entonces, apareció Diana Spencer, joven, radiante, aparentemente destinada a ocupar un lugar en la realeza. Con su encanto natural y su elegancia, se convirtió en un fenómeno mediático. La noticia de su compromiso fue recibida como el cumplimiento de un cuento de hadas. El mundo entero celebró aquella unión como símbolo de esperanza y renovación. Pero tras los flashes y las portadas sonrientes, la realidad era mucho más compleja. El corazón de Carlos nunca había dejado de pertenecer a Camilla Parker Bowles. Su vínculo con ella, discreto y constante, persistía como una sombra silenciosa sobre un compromiso que la prensa llamaba perfecto. Susurros en los pasillos de palacio. Al principio, los rumores se movían como ecos lejanos, deslizándose suavemente por los interminables corredores de Buckingham Palace y extendiéndose poco a poco hacia las conversaciones privadas de los círculos sociales más exclusivos. La pregunta flotaba con insistencia. ¿Podría Carlos entregar su corazón por completo a otra mujer, cuando la memoria de un amor pasado todavía lo perseguía? Diana, radiante y aparentemente ajena a toda sospecha, estaba entrando en un papel ya marcado por vínculos ocultos y emociones no expresadas. Ni siquiera las cámaras implacables, siempre atentas para capturar el más mínimo titubeo o la más leve sombra de incomodidad, lograban disimular del todo la tensión que lo rodeaba como una sombra persistente. Cada paso medido, cada mirada calculada llevaba consigo el peso de anhelos contenidos, verdades escondidas
y la atracción silenciosa de un pasado irresuelto. Detrás de la adoración pública y de la celebración mundial, una incómoda verdad hervía en silencio entre los muros dorados de palacio. El cuento de hadas estaba lejos de ser sencillo. Bajo el brillo de la realeza se escondían añoranzas, recuerdos y conflictos callados. Hilos que poco a poco comenzarían a tejer una historia mucho más compleja, trágica y fascinante de lo que nadie hubiera podido imaginar. La intrincada trama de Carlos, Diana y Camila ya había comenzado, desplegándose silenciosamente tras las puertas doradas. Una historia de amor, deber, secretos y desgarro, destinada a perseguir a la monarquía y a cautivar al mundo durante décadas. Aunque el pueblo adoraba a Diana y veía en ella la encarnación de un romance perfecto, las capas ocultas de la emoción humana ya estaban dando forma a un relato de dolor, deseo y del delicado equilibrio entre las ansias personales y las obligaciones reales. La voz oculta de Diana. Pero, ¿cómo vivió Diana esa realidad dolorosa? ¿Veía su matrimonio como una ilusión? Mucho antes de que el mundo percibiera siquiera una grieta en lo que parecía un matrimonio regio impecable, Diana ya había comenzado a registrar la verdad íntima de su vida tras los muros dorados. En 1991, con un valor que contrastaba con su juventud, la princesa se acercó al periodista Andrew Morton y le confió una serie de grabaciones de audio en las que hablaba con su propia voz, sin máscaras ni intermediarios. Esas cintas se convirtieron más tarde en la base del libro Diana, Her True Story, y décadas después, inspiraron el documental de Netflix Diana, In Her Own Words, 2017. No eran simples confesiones ni intentos de escandalizar a la monarquía, eran sus salvavidas. Una manera de contar su historia con sus propios términos, de atravesar la fachada resplandeciente de la etiqueta real y del perfeccionismo ceremonial. En aquellas grabaciones, Diana revelaba la angustia silenciosa y constante que marcó los primeros años de su matrimonio con Carlos. Narraba con detalle doloroso el instante en que descubrió una pulsera hecha a medida para Camilla Parker Bowles. Entré un día en la oficina de este hombre y le pregunté, ¿qué hay en ese paquete? Él respondió, no deberías mirar eso, le contesté, pues voy a mirarlo. Lo abrí y allí estaba, una pulsera. Aquel objeto no era simplemente una joya. Era un símbolo punzante de que el corazón de Carlos nunca había abandonado a la mujer que formaba parte de su vida, mucho antes de que Diana llegara. También relató la carta que recibió de Camila, felicitándola por el compromiso. Aunque en apariencia era cortés y adecuada, ese gesto encubría un vínculo emocional persistente que minaba la tranquilidad de Diana y arrojaba sombras sutiles sobre su nueva vida como princesa. Cada recuerdo, cada detalle íntimo, transmitía un dolor silencioso que ningún gesto regio ni sonrisa pública podía borrar. Las cintas de Morton dibujaban el retrato inquietante de una joven atrapada entre el deber y la desesperación. Registraban la soledad, las traiciones calladas y el desgaste emocional de compartir un matrimonio con un esposo cuyos afectos estaban divididos. Si bien la entrevista de 1995 con la BBC, la célebre Panorama, conmocionó al mundo con su frase inolvidable, «Éramos 3 en este matrimonio». Fueron estas grabaciones previas las que revelaron por primera vez la crudeza de su sufrimiento. Allí quedaba expuesto el peso invisible que soportaba, la soledad de los pasillos del palacio, la presión de la mirada constante y la realidad dolorosa de una unión regida más por el protocolo que por el amor sincero. Una historia profundamente humana. Al hablar con su propia voz, Diana le ofreció al mundo mucho más que un escándalo. Compartió un relato humano, honesto, crudo y universalmente comprensible. Dejó de ser la figura distante de un cuento de hadas para convertirse en una mujer cuyas luchas, resiliencia y valentía podían ser sentidas y entendidas por millones. Gracias a esas grabaciones, el público pudo atisbar el contraste brutal entre el espectáculo deslumbrante de la vida real y las realidades privadas, a menudo dolorosas, que se escondían tras puertas cerradas. Las cintas tendieron un puente entre el mito y la verdad,
revelando que bajo coronas, fastos y pompa ceremonial, existen emociones universales: amor, desamor, anhelo, decepción y la callada fortaleza para soportarlas. Diana se negó a ser silenciada por el peso de la tradición. Con su voz, abrió una ventana a su alma e invitó al mundo a verla tal como era. Una joven que intentaba conciliar el deber con el deseo, buscando con valentía una forma de que su historia fuera escuchada. Con sus palabras dejó una huella imborrable en la historia, recordando al mundo que incluso dentro de los muros del palacio, los corazones sufren, los secretos perduran, y el coraje puede brillar en los lugares más inesperados. La tragedia y la conmoción pública. Pero, ¿cuánto podía resistir Diana antes de que la tragedia golpeara? A mediados de los años 90, las grietas en el matrimonio real ya eran tan evidentes que resultaba imposible ocultarlas tras la apariencia cuidadosamente construida. La imagen brillante de un cuento perfecto se desmoronaba. Diana, que había sido celebrada como la princesa del pueblo, se convirtió en el símbolo humano de la vulnerabilidad bajo la corona. Sus luchas, antes susurradas en voz baja entre los muros del palacio, ya no podían permanecer ocultas. El relato idílico de amor y devoción estaba desapareciendo, dejando al descubierto la frágil realidad de una monarquía, atrapada entre el deber, el deseo y el dolor no expresado. Y entonces, llegó la noche del 31 de agosto de 1997. Lo inimaginable ocurrió. Las noticias anunciaron que Diana había sufrido un accidente devastador en París. El mundo entero quedó paralizado. El estupor se propagó como una onda sísmica a través de continentes. El Palacio de Kensington, habitualmente símbolo de orden y compostura, se transformó en el epicentro de un duelo colectivo. Sus puertas se vieron cubiertas por un océano de flores, un estallido de colores que transmitía amor, tristeza e incredulidad. Las calles de Londres y de otras ciudades se llenaron de multitudes silenciosas. Velas encendidas parpadeaban en su memoria, y millones de corazones se quebraron ante la pérdida de una princesa arrebatada demasiado pronto. En ese instante, pareció que el mundo entero se detuvo, unido en un dolor compartido, en un duelo universal que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. El peso del duelo y el inicio de una nueva tormenta, en medio de la abrumadora tristeza por la muerte de Diana. El dolor colectivo pronto se entremezcló con la rabia. Carlos, que ya soportaba desde hacía años el escrutinio feroz de los medios de comunicación, se vio súbitamente en el centro de la diana pública. Cada decisión que había tomado, cada supuesto error y, sobre todo, cada vestigio de su vínculo con Camilla Parker Bowles, fueron analizados con una severidad implacable por la prensa mundial. Los mismos periódicos que en otro tiempo habían ensalzado la imagen romántica de la pareja real, comenzaron a exponer con crudeza las luchas íntimas de Diana, iluminando las tensiones ocultas que habían marcado su matrimonio. Millones de personas que habían creído en la idea de una monarquía idílica y perfecta, se vieron obligadas a enfrentarse a una verdad dolorosa e ineludible. El cuento de hadas había llegado a su fin. La institución, protegida durante siglos por el velo de la tradición, la pompa ceremonial y una autoridad considerada casi intocable, encaraba la mayor crisis de credibilidad de la historia moderna. Por primera vez, las preguntas ya no se centraban únicamente en las decisiones personales de Carlos, sino en la legitimidad y en el papel mismo de la monarquía en una sociedad que exigía transparencia, responsabilidad y humanidad. Los hijos en la sombra del dolor. Mientras tanto, los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, quedaban expuestos a un mundo marcado por una pérdida inconmensurable. Su dolor era crudo, visible, amplificado sin compasión por la constante atención mediática y por el recuerdo de un matrimonio que nunca había encontrado verdadera armonía. No lloraban únicamente a su madre. Lloraban también la ausencia de un hogar estable, de una familia unida, de una vida que nunca pudieron disfrutar lejos de la presión pública. El mundo entero fue testigo de su duelo, compartiendo su sufrimiento como si fuera propio. Multitudes de todas partes del planeta se unieron a su dolor, observando cómo aquellos niños,
aún demasiado jóvenes para comprender plenamente el peso de su destino. Se enfrentaban a la pérdida más devastadora de sus vidas. La ausencia de Diana se convirtió en una herida no solo personal, sino institucional. Su muerte no solo despojó a sus hijos de una madre, sacudió los cimientos de la monarquía y transformó la manera en que millones de personas concebían la realeza en la era contemporánea. Una historia que trascendió el dolor. En aquellos días oscuros, la historia de Diana dejó de ser simplemente una tragedia. Se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad humana, en un retrato de un amor limitado por el deber, y en la crónica de una monarquía asediada por la presión insoportable de sobrevivir bajo la mirada implacable del mundo. Su vida y su muerte expusieron el precio de la tradición, los límites de la adoración popular y la dura realidad de una princesa cuya humanidad brillaba infinitamente más que su corona. Su final no marcó únicamente un cierre, sino que destapó secretos guardados en las sombras durante años. En medio de ese panorama incierto, surgía inevitable una pregunta. ¿Cómo continuaría Carlos su vida tras la desaparición de Diana? ¿Seguiría adelante con su amor por Camila? ¿O permanecería atado a los votos que un día pronunció en el altar? El regreso cuidadoso de Camila, en los años posteriores a la trágica muerte de Diana. Carlos se encontró en un momento de su vida que jamás había imaginado. Era un viudo enlutado, un padre responsable de 2 hijos jóvenes y al mismo tiempo, el heredero de una de las coronas más observadas y vigiladas del mundo. Cada palabra, cada gesto y cada aparición pública se analizaban al detalle bajo el implacable escrutinio de la prensa y la opinión pública. Y, sin embargo, debajo de esa enorme presión, existía una realidad imposible de ocultar. Los sentimientos de Carlos hacia Camila Parker Bowles, la mujer que nunca había dejado realmente su corazón. Ese lazo, que durante décadas se había mantenido entre sombras, protegido por la discreción y el peso del deber real, empezó lentamente a emerger a la luz. No fue un regreso repentino ni un gesto espectacular que desafiara a la sociedad. Fue un proceso calculado, medido con prudencia, en el que cada paso buscaba respetar la memoria de Diana, la sensibilidad de sus hijos y el sentir del pueblo británico. Camila no apareció como una sustituta de Diana, nunca lo pretendió, sino como una compañera constante, serena, cuya presencia se fue integrando poco a poco en un entorno todavía marcado por pérdidas y recuerdos imborrables. El tiempo jugó a su favor. La paciencia, la estrategia y la sutileza definieron cada movimiento de la pareja. Carlos y Camila avanzaban como equilibristas sobre una cuerda floja, plenamente conscientes de las sombras que proyectaba la historia y del peso de la opinión pública. Cada saludo, cada sonrisa, cada gesto aparentemente insignificante era analizado, comentado y discutido por un mundo dividido entre la curiosidad, el escepticismo y la esperanza contenida. Las huellas del legado de Diana nunca se alejaron del todo. Su recuerdo era un fantasma constante que recordaba a todos las imperfecciones de aquel matrimonio y el profundo apego del pueblo a su figura. Pero poco a poco, y con extrema cautela, Carlos y Camila fueron construyendo un espacio propio. Finalmente, en 2005, tras décadas de rumores, de prudente espera y de una larga estrategia de reconciliación con la opinión pública, llegó el momento. Carlos y Camila contrajeron matrimonio. La ceremonia fue deliberadamente sobria, discreta, muy lejos del espectáculo de pompa y esplendor que había acompañado la boda de Carlos con Diana. Y precisamente en esa sencillez estaba la clave. Un acto de amor más íntimo, más humano, que buscaba la aceptación antes que la grandilocuencia. El peso del duelo y el inicio de una nueva tormenta. En medio de la abrumadora tristeza por la muerte de Diana, el dolor colectivo pronto se entremezcló con la rabia. Carlos, que ya soportaba desde hacía años el escrutinio feroz de los medios de comunicación, se vio súbitamente en el centro de la diana pública. Cada decisión que había tomado, cada supuesto error y, sobre todo, cada vestigio de su vínculo con Camila Parker Bowles
fueron analizados con una severidad implacable por la prensa mundial. Los mismos periódicos que en otro tiempo habían ensalzado la imagen romántica de la pareja real, comenzaron a exponer con crudeza las luchas íntimas de Diana, iluminando las tensiones ocultas que habían marcado su matrimonio. Millones de personas que habían creído en la idea de una monarquía idílica y perfecta, se vieron obligadas a enfrentarse a una verdad dolorosa e ineludible. El cuento de hadas había llegado a su fin. La institución, protegida durante siglos por el velo de la tradición, la pompa ceremonial y una autoridad considerada casi intocable, encaraba la mayor crisis de credibilidad de la historia moderna. Por primera vez, las preguntas ya no se centraban únicamente en las decisiones personales de Carlos, sino en la legitimidad y en el papel mismo de la monarquía en una sociedad que exigía transparencia, responsabilidad y humanidad. Los hijos en la sombra del dolor. Mientras tanto, los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, quedaban expuestos a un mundo marcado por una pérdida inconmensurable. Su dolor era crudo, visible, amplificado sin compasión por la constante atención mediática y por el recuerdo de un matrimonio que nunca había encontrado verdadera armonía. No lloraban únicamente a su madre. Lloraban también la ausencia de un hogar estable, de una familia unida, de una vida que nunca pudieron disfrutar lejos de la presión pública. El mundo entero fue testigo de su duelo, compartiendo su sufrimiento como si fuera propio. Multitudes de todas partes del planeta se unieron a su dolor, observando cómo aquellos niños, aún demasiado jóvenes para comprender plenamente el peso de su destino, se enfrentaban a la pérdida más devastadora de sus vidas. La ausencia de Diana se convirtió en una herida no solo personal, sino institucional. Su muerte no solo despojó a sus hijos de una madre, sacudió los cimientos de la monarquía y transformó la manera en que millones de personas concebían la realeza en la era contemporánea. Una historia que trascendió el dolor. En aquellos días oscuros, la historia de Diana dejó de ser simplemente una tragedia. Se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad humana, en un retrato de un amor limitado por el deber, y en la crónica de una monarquía, asediada por la presión insoportable de sobrevivir bajo la mirada implacable del mundo. Su vida y su muerte expusieron el precio de la tradición, los límites de la adoración popular, y la dura realidad de una princesa cuya humanidad brillaba infinitamente más que su corona. Su final no marcó únicamente un cierre, sino que destapó secretos guardados en las sombras durante años. En medio de ese panorama incierto, surgía inevitable una pregunta. ¿Cómo continuaría Carlos su vida tras la desaparición de Diana? ¿Seguiría adelante con su amor por Camila? ¿O permanecería atado a los votos que un día pronunció en el altar? El regreso cuidadoso de Camila. En los años posteriores a la trágica muerte de Diana, Carlos se encontró en un momento de su vida que jamás había imaginado. Era un viudo enlutado, un padre responsable de 2 hijos jóvenes, y al mismo tiempo, el heredero de una de las coronas más observadas y vigiladas del mundo. Cada palabra, cada gesto y cada aparición pública se analizaban al detalle, bajo el implacable escrutinio de la prensa y la opinión pública. Y, sin embargo, debajo de esa enorme presión existía una realidad imposible de ocultar. Los sentimientos de Carlos hacia Camila Parker Bowles, la mujer que nunca había dejado realmente su corazón. Ese lazo, que durante décadas se había mantenido entre sombras, protegido por la discreción y el peso del deber real, empezó lentamente a emerger a la luz. No fue un regreso repentino ni un gesto espectacular que desafiara a la sociedad. Fue un proceso calculado, medido con prudencia, en el que cada paso buscaba respetar la memoria de Diana, la sensibilidad de sus hijos y el sentir del pueblo británico. Camila no apareció como una sustituta de Diana, nunca lo pretendió, sino como una compañera constante, serena, cuya presencia se fue integrando poco a poco en un entorno todavía marcado por pérdidas y recuerdos imborrables. El tiempo jugó a su favor. La paciencia, la estrategia y la sutileza definieron cada movimiento de la pareja. Carlos y Camila avanzaban como equilibristas sobre una cuerda floja,
plenamente conscientes de las sombras que proyectaba la historia y del peso de la opinión pública. Cada saludo, cada sonrisa, cada gesto aparentemente insignificante, era analizado, comentado y discutido por un mundo dividido entre la curiosidad, el escepticismo y la esperanza contenida. Las huellas del legado de Diana nunca se alejaron del todo. Su recuerdo era un fantasma constante que recordaba a todos las imperfecciones de aquel matrimonio y el profundo apego del pueblo a su figura. Pero poco a poco, y con extrema cautela, Carlos y Camila fueron construyendo un espacio propio. Finalmente, en 2005, tras décadas de rumores, de prudente espera y de una larga estrategia de reconciliación con la opinión pública, llegó el momento. Carlos y Camila contrajeron matrimonio. La ceremonia fue deliberadamente sobria, discreta, muy lejos del espectáculo de pompa y esplendor que había acompañado la boda de Carlos con Diana. Y precisamente en esa sencillez estaba la clave, un acto de amor más íntimo, más humano, que buscaba la aceptación antes que la grandilocuencia. El peso del duelo y el inicio de una nueva tormenta. En medio de la abrumadora tristeza por la muerte de Diana, el dolor colectivo pronto se entremezcló con la rabia. Carlos, que ya soportaba desde hacía años el escrutinio feroz de los medios de comunicación, se vio súbitamente en el centro de la diana pública. Cada decisión que había tomado, cada supuesto error y, sobre todo, cada vestigio de su vínculo con Camila Parker Bowles, fueron analizados con una severidad implacable por la prensa mundial. Los mismos periódicos que en otro tiempo habían ensalzado la imagen romántica de la pareja real, comenzaron a exponer con crudeza las luchas íntimas de Diana, iluminando las tensiones ocultas que habían marcado su matrimonio. Millones de personas que habían creído en la idea de una monarquía idílica y perfecta, se vieron obligadas a enfrentarse a una verdad dolorosa e ineludible. El cuento de hadas había llegado a su fin. La institución, protegida durante siglos por el velo de la tradición, la pompa ceremonial y una autoridad considerada casi intocable, encaraba la mayor crisis de credibilidad de la historia moderna. Por primera vez, las preguntas ya no se centraban únicamente en las decisiones personales de Carlos, sino en la legitimidad y en el papel mismo de la monarquía en una sociedad que exigía transparencia, responsabilidad y humanidad. Los hijos en la sombra del dolor. Mientras tanto, los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, quedaban expuestos a un mundo marcado por una pérdida inconmensurable. Su dolor era crudo, visible, amplificado sin compasión por la constante atención mediática y por el recuerdo de un matrimonio que nunca había encontrado verdadera armonía. No lloraban únicamente a su madre. Lloraban también la ausencia de un hogar estable, de una familia unida, de una vida que nunca pudieron disfrutar lejos de la presión pública. El mundo entero fue testigo de su duelo, compartiendo su sufrimiento como si fuera propio. Multitudes de todas partes del planeta se unieron a su dolor, observando cómo aquellos niños, aún demasiado jóvenes para comprender plenamente el peso de su destino, se enfrentaban a la pérdida más devastadora de sus vidas. La ausencia de Diana se convirtió en una herida no solo personal, sino institucional. Su muerte no solo despojó a sus hijos de una madre, sacudió los cimientos de la monarquía y transformó la manera en que millones de personas concebían la realeza en la era contemporánea. Una historia que trascendió el dolor. En aquellos días oscuros, la historia de Diana dejó de ser simplemente una tragedia. Se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad humana, en un retrato de un amor limitado por el deber, y en la crónica de una monarquía asediada por la presión insoportable de sobrevivir bajo la mirada implacable del mundo. Su vida y su muerte expusieron el precio de la tradición, los límites de la adoración popular y la dura realidad de una princesa cuya humanidad brillaba infinitamente más que su corona. Su final no marcó únicamente un cierre, sino que destapó secretos guardados en las sombras durante años. En medio de ese panorama incierto, surgía inevitable una pregunta. ¿Cómo continuaría Carlos su vida tras la desaparición de Diana? ¿Seguiría adelante con su amor por Camila?
o permanecería atado a los votos que un día pronunció en el altar. El regreso cuidadoso de Camila, en los años posteriores a la trágica muerte de Diana. Carlos se encontró en un momento de su vida que jamás había imaginado. Era un viudo enlutado, un padre responsable de 2 hijos jóvenes y al mismo tiempo, el heredero de una de las coronas más observadas y vigiladas del mundo. Cada palabra, cada gesto y cada aparición pública se analizaban al detalle bajo el implacable escrutinio de la prensa y la opinión pública. Y, sin embargo, debajo de esa enorme presión existía una realidad imposible de ocultar. Los sentimientos de Carlos hacia Camila Parker Bowles, la mujer que nunca había dejado realmente su corazón. Ese lazo, que durante décadas se había mantenido entre sombras, protegido por la discreción y el peso del deber real, empezó lentamente a emerger a la luz. No fue un regreso repentino, ni un gesto espectacular que desafiara a la sociedad. Fue un proceso calculado, medido con prudencia, en el que cada paso buscaba respetar la memoria de Diana, la sensibilidad de sus hijos y el sentir del pueblo británico. Camila no apareció como una sustituta de Diana, nunca lo pretendió, sino como una compañera constante, serena, cuya presencia se fue integrando poco a poco en un entorno todavía marcado por pérdidas y recuerdos imborrables. El tiempo jugó a su favor. La paciencia, la estrategia y la sutileza definieron cada movimiento de la pareja. Carlos y Camila avanzaban como equilibristas sobre una cuerda floja, plenamente conscientes de las sombras que proyectaba la historia y del peso de la opinión pública. Cada saludo, cada sonrisa, cada gesto aparentemente insignificante era analizado, comentado y discutido por un mundo dividido entre la curiosidad, el escepticismo y la esperanza contenida. Las huellas del legado de Diana nunca se alejaron del todo. Su recuerdo era un fantasma constante que recordaba a todos las imperfecciones de aquel matrimonio y el profundo apego del pueblo a su figura. Pero poco a poco, y con extrema cautela, Carlos y Camila fueron construyendo un espacio propio. Finalmente, en 2005, tras décadas de rumores, de prudente espera y de una larga estrategia de reconciliación con la opinión pública, llegó el momento. Carlos y Camila contrajeron matrimonio. La ceremonia fue deliberadamente sobria, discreta, muy lejos del espectáculo de pompa y esplendor que había acompañado la boda de Carlos con Diana. Y precisamente en esa sencillez estaba la clave. Un acto de amor más íntimo, más humano, que buscaba la aceptación antes que la grandilocuencia. El debate sobre la monarquía y su futuro incierto, en medio de la conmoción y la tristeza, comenzó a crecer un debate profundo que no solo cuestionaba a Carlos como hombre y como rey, sino también a la propia institución que representaba. ¿Podía una monarquía con siglos de antigüedad, construida sobre el deber, la disciplina férrea y tradiciones rígidas, sobrevivir en un mundo que cada vez exigía más honestidad, sensibilidad emocional y transparencia absoluta? Fuera de las puertas del palacio, los manifestantes levantaban pancartas que pedían que el amor, y no la obligación, fuera la guía de los vínculos reales. Algunos llegaban incluso a pedir que Carlos diera un paso al costado en favor de su hijo Guillermo, considerado por muchos la encarnación de un futuro más cercano al pueblo. Sin embargo, entre la indignación y la rabia, también hubo quienes vislumbraron una oportunidad para transformar la monarquía. En su crudeza y sinceridad, Carlos había abierto una rendija para que la institución evolucionara, mostrando que la vulnerabilidad humana y el reconocimiento de los errores podían ser también parte del legado real. Aquella revelación no se limitaba a confesar una verdad dolorosa y personal. Obliga a todo el mundo a enfrentarse al precio del deber, al peso de la tradición y al poder inquebrantable de 3 fuerzas universales: el amor, la pérdida y la herencia emocional. Durante generaciones, la monarquía había sido símbolo de perfección y orden. Ahora, por primera vez, se revelaba también como un recordatorio de que incluso las instituciones más veneradas se construyen sobre corazones humanos, frágiles, falibles, pero capaces de sinceridad,
de evolución y de redención. La confesión de Carlos sacudió conciencias, provocó lágrimas, reflexiones y un sinfín de interrogantes. Pero la cuestión inmediata era otra. ¿Cómo respondería el rey a la reacción pública? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría su respuesta para el futuro mismo de la corona? La disculpa que cambió la monarquía para siempre. Tras varios días de tensa y contenida expectación, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos se dirigiría nuevamente a la nación. Esta vez, sin embargo, no sería para desvelar secretos ni revelar confesiones inesperadas, sino para pedir perdón. Cada detalle de aquel encuentro se preparó con esmero. El escenario, la iluminación, la seguridad. Pero lo que estaba en juego trascendía cualquier formalidad ceremonial. Ante cámaras encendidas y micrófonos atentos, con el mundo entero conteniendo la respiración, Carlos dio un paso al frente. No llevaba corona, ni manto, ni insignias. Por un instante, no era el rey prisionero del protocolo, sino un hombre vulnerable, dispuesto a abrir su corazón. Debo a esta nación, y sobre todo a mis hijos, una disculpa. Comenzó diciendo con voz firme, aunque cargada de emoción. Durante demasiado tiempo guardé silencio, creyendo que protegía a la monarquía, a Guillermo y Enrique, y también a mí mismo. Pero ese silencio no hizo más que profundizar el dolor que dejó la pérdida de Diana. A mis hijos les debo una verdad que nunca debí ocultar. Ustedes merecían un padre honesto y una madre que viviera un matrimonio lleno de amor, no de obligaciones. Les fallé a los dos. El discurso continuó con un tono cada vez más íntimo. A quienes amaron a Diana, les pido perdón. Mis actos y mis silencios causaron dolor. Mi arrepentimiento, que me acompañará siempre, es no haberle dado la paz y el cariño que merecía. Debí haber hablado antes. Debí ser más valiente. Y por no haberlo hecho, lo lamento profundamente. Las palabras parecían atravesar el tiempo. No eran las frases medidas de un monarca aferrado al protocolo, sino la confesión sincera de un hombre consciente de sus errores. Carlos ensalzó la generosidad inagotable, la valentía y la entrega solidaria de Diana, reconociendo que había brillado a pesar de las cadenas de la realeza. La reacción de los hijos y del mundo. La respuesta de sus hijos reflejó lo profundo del impacto. Guillermo, sereno y prudente, reconoció la dureza de aquellas verdades sin emitir condenas públicas, dejando abierto un espacio para la sanación con el paso del tiempo. Enrique, más impulsivo y emocional, expresó en cambio su frustración y rabia, revelando la herida que aún pesaba en su vida y en la memoria de su madre. En las calles, las reacciones fueron igualmente divididas. Algunos vieron en aquel gesto la humanidad de un rey dispuesto a reconocer su falibilidad. Otros, en cambio, lo juzgaron demasiado tardío, incapaz de reparar los daños. Velas encendidas titilaban en vigilias nocturnas, flores cubrían los memoriales, y pancartas con mensajes de dolor y escepticismo se alzaban en toda Inglaterra. La monarquía se hallaba en un punto de inflexión. Consejeros y asesores se debatían en preguntas sin respuestas fáciles. ¿Hasta qué punto se podía revelar la verdad sin poner en riesgo la autoridad real? ¿Podía la sinceridad convivir con la pompa, el secretismo y el deber que siempre habían definido a la corona? O, por el contrario, mostrar los errores humanos, admitir culpas y pedir perdón, podía revitalizar a la institución y acercarla a un pueblo hambriento de autenticidad? El eco de una confesión eterna. Carlos sabía que sus palabras no podrían reescribir la historia ni borrar el dolor acumulado. Pero aquel momento representaba algo más grande. Una ruptura con el silencio, una grieta abierta en la coraza de siglos de tradición. Lo que ha sido no puede cambiarse, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero puedo hablar con la verdad ahora, y espero que, al hacerlo, la memoria de Diana viva no solo en el dolor, sino también en la honestidad. Es lo mínimo que ella merece, es lo único que yo puedo ofrecer. Las cámaras se apagaron. Los aplausos fueron breves y respetuosos, y poco a poco la sala quedó vacía. Pero las palabras del rey no se quedaron allí.
resonaron mucho más allá de los muros del palacio, en cada rincón del mundo. La historia luminosa y eterna de Diana, más radiante que cualquier corona, se impuso como legado. Y Carlos, marcado para siempre por la valentía de hablar con franqueza, cambió para siempre la percepción de la monarquía. La tradición y el secreto habían sido perforados, y en el centro mismo del poder se revelaba, al fin, lo que siempre había estado oculto: un corazón humano,